Bueno, en el día de hoy ya estamos terminando el capítulo 2 del Evangelio según Juan. Y después que Jesús purificó el templo, dice que lo más probable es que Jesús hizo varias señales allí. Después que purificó el templo, el propio Juan dice que Jesús hizo muchas otras obras que no fueron relatadas, muchos milagros que él hizo, que incluso si fuesen escritos no habrían libros aquí en la Biblia, en este mundo, suficientes para escribir todo lo que nuestro Señor hizo. Una forma de decir que tiene Juan que Jesús hizo muchas señales, muchos milagros. Y cuando Jesús hizo estas señales después de haber purificado el templo, fue una de ellas, que fue la primera pública, en el sentido de que impactó a una gran cantidad de personas, a diferencia de lo que había ocurrido en las bodas. Juan relata la reacción que tuvieron algunas personas ante la manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, pues cuando él purificó el templo, después su ministerio siguió. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Esa fue la reacción que tuvieron muchas personas después que vieron las señales que Jesús hacía. Nosotros podríamos quedar encantados con esto, con estas buenas noticias. El impacto que está teniendo el Evangelio ya impactando a multitudes. Probablemente por lo bajo serían tal vez 50,000 personas que fueron impactadas con la persona, con las obras y con el ministerio de nuestro Señor. Pero ocurre algo curioso en el texto. Dice el propio Juan, pero el propio Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y luego sigue comentando diciendo: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús no se dejó impresionar y tampoco entró en un estado de éxtasis por un supuesto éxito que estaba teniendo su ministerio. Porque como veremos un poco más adelante, él, siendo Dios, él ve mucho más allá de lo que pueden ver los hombres. Y él vio lo que había en el corazón de los hombres. Y que la adhesión que estaba ocurriendo allí por las masas era superficial. Era una cosa solamente de labios. Pero el corazón de aquellas personas no estaba involucrado. ¿Cómo es posible este fenómeno? Que personas puedan abrazar, creer en el mensaje del Evangelio y a pesar de ello, estas personas sigan perdidas, sigan sin tener una relación real con el Señor. Existe un fenómeno, y esto por algunos minutos vamos a hablar sobre esto. Hay un fenómeno que existe que se conoce como las conversiones psicológicas. Las conversiones psicológicas son aquellas donde la persona profesa la fe, profesa creer en Cristo, pero eso afecta solamente su intelecto. Si usted le pregunta a una persona: ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees que realmente Jesús vino a este mundo? ¿Tú crees que Jesús murió en la cruz? Ellos van a decir que sí. Muchas personas, multitudes. A final de cuentas, los ateos teóricos es un grupo muy reducido en la población mundial. Los que realmente así no creen en la existencia de Dios. Pero la gran mayoría sí lo cree. Sin embargo, ellos
viven en pecado y no están sometidos al señorío del Señor Jesucristo. O algunos sencillamente quieren tener a Jesús como Salvador, quieren tenerlo para obtener el beneficio de la vida eterna, para que el Señor los libre del infierno, de la condenación eterna, porque ellos saben, el ser humano sabe que el día en que los hombres mueran, porque uno empieza aquí a filosofar, a veces así como, ¿pero qué pasa con el ser humano después que él muere? Porque una cosa es cierta, todos van a morir un día. Todos un día van a cerrar sus ojos. Todos van a partir de este mundo. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Todo se acaba allí? ¿Todo se termina allí? Entonces la Biblia, la palabra de Dios que tiene la autoridad, nos habla de lo que ocurre después de la muerte. La Biblia dice que todos aquellos que aquí en esta vida se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo Jesús, ellos serán salvos. Y cuando ellos mueran, inmediatamente entrarán en la presencia de Dios. No existe el sueño del alma. Que el alma, cuando la persona muere, el alma entra en un estado de sueño y queda dando vueltas y vueltas y vueltas. La Biblia dice que aquellos que mueren en Cristo inmediatamente entran a la presencia del Señor. Por eso que Jesús le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses, dice que si yo muero, mejor sería, porque si yo muero, yo voy a estar con Cristo, lo cual es infinitamente mejor. En el libro de Apocalipsis, cuando se da un vislumbre de lo que ocurre en el cielo, hay personas, una multitud de gente que está cantando en estado consciente. Y pregunten, ¿quiénes son estos? Son los que salieron de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13. Entonces la Biblia es clara en afirmar que cuando una persona muere aquí en esta tierra, inmediatamente entra en las mansiones celestiales. Pero aquellos que rechazaron el Evangelio, que vivieron aquí de espaldas dadas hacia Dios, que no se curvaron, no se entregaron delante del Señor, cuando estas personas mueran, estas personas serán condenadas y hay un infierno que se caracteriza porque es un estado de sufrimiento permanente, eterno. La Biblia lo describe como un lago de fuego, el Gehenna, que es un lugar real donde abunda el azufre, donde allí estará el diablo, los demonios y todos los hombres y mujeres que en esta tierra le dieron las espaldas a Dios. Esos serán lanzados al infierno. Hubo siglos atrás un hombre, un filósofo alemán llamado Goethe. Se dice que este hombre filósofo siempre negó la existencia de Dios hasta el último día de su vida. Y dice su biografía que cuando él estaba muriendo y él decía: más luz, más luz, más luz, más luz. Estaba siendo tragado por las tinieblas. Entonces, por causa de ese miedo, que esto no es un cuento, esto no es para meter miedo, esto es real. Esto es verdad, la verdad pura del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces, por causa de este miedo, algunos corren a Jesús y lo abrazan, creen en Él para que Él los libre de la condenación eterna, los libre del infierno, porque tienen miedo. Pero sin embargo, sus corazones por dentro todavía están apegados a las cosas de este mundo. Y la diferencia entre ellos y los ateos es una cosa apenas de conocimiento intelectual. Pero ellos viven el mismo estilo de vida. Dios no está en el centro. Dios no es el Salvador y el Señor de sus vidas.
Existe entonces este fenómeno que se llama, que nosotros lo podríamos llamar conversiones psicológicas. Se entiende por conversión psicológica una experiencia religiosa en la cual una persona adhiere a una creencia de manera intelectual por causa de una influencia externa. En este caso fueron los milagros que ellos vieron, sin necesariamente que se produzca un cambio en la naturaleza espiritual. Aunque sí pueden ocurrir otros tipos de cambios, de otro tipo de naturaleza comportamental. Por ejemplo, estas personas pueden creer y incluso pueden dejar de hacer ciertas cosas, cambiar el comportamiento. En el caso, por ejemplo, pueden dejar los vicios, pueden dejar el carrete, pueden dejar esa vida pecaminosa, violenta. Pueden dejar, no sé, si algunos dejan el alcohol, todos los vicios comunes que caracterizan a los seres humanos. E incluso pueden dejar eso y participar de cultos cristianos. Todo esto una persona lo puede llegar a hacer e incluso ir un poco más allá sin necesariamente haber pasado por una conversión real, el cambio verdadero. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Mateo tenemos el relato impresionante de personas que no nacieron de nuevo, pero creyeron. Y fueron más allá. No solamente creyeron, hicieron milagros, prodigios y señales. Y llamaban a Jesús Señor, Señor. Y Jesús en el juicio final les dice: yo sé que ustedes hicieron lo que ustedes están diciendo, que ustedes predicaron, profetizaron, hicieron señales, prodigios, maravillas. Yo lo sé, pero yo a ustedes no los conozco. Por una razón muy sencilla, porque ustedes son hacedores de iniquidad. A esto se le llama entonces una conversión psicológica. Dios está solo en la cabeza, pero Él no es el Señor. Él no gobierna las palabras, los pensamientos. No hay temor de Dios en este tipo de personas. Entonces aquí Jesús, después de haber purificado el templo y haber hecho varias señales, también había que ser demasiado incrédulo. Pero algunos llegaron también a ese extremo. Viendo milagros, prácticamente le decían, como dijeron los fariseos en la purificación del templo: ¿qué señal haces? Pero él mismo no estaba haciendo una señal al purificar el templo. Es como si ellos estuvieran diciendo: haz una señal más para no seguir creyendo, porque no voy a creer. Aunque hagas un milagro, no voy a creer. Pero aquí tenemos a otro grupo que sí creyó, pero solo el corazón no fue cambiado, no fue afectado. Aún las cosas de este mundo gobernaban las emociones, las partes más profundas del ser humano. Una conversión psicológica afecta la mente, afecta el comportamiento, afecta el conocimiento, puede afectar incluso las creencias. La persona puede abandonar vicios generales, puede incluso afectar su lenguaje, va a dejar de hablar garabatos, va a afectar las relaciones sociales, la persona va a cambiar de amistades. Sin embargo, esa persona, lo más probable es que no haya nacido de nuevo. Fue una conversión meramente psicológica, un efecto, un impacto social. Esto uno lo ve en todas partes, en todas partes. Usted ve en un estadio de fútbol o a veces en una campaña política, usted ve a los hombres tomados de gran efervescencia porque se aleonan unos con otros, el efecto social. Pero si ellos estuvieran solos, generalmente no lo harían. Se dejan influenciar. Lo mismo pasa cuando a veces pasa una mujer en la calle y pasa un camión con hombres.
de la construcción, digámoslo así, y pasa una mujer y... Pero si fuese solo, él no lo haría. Se aleona con el resto. Es influenciado por el comportamiento de otros. Este fenómeno ocurre en el cristianismo también. Personas que se dejan influenciar, cambian de amistades, cambian la forma de vestir, cambian la forma de hablar, adoptan el lenguaje que usan los cristianos y usted los ve. Y uno pregunta, ¿tú crees? Creo. Y creo de todo corazón. Pero sin embargo, el amor al dinero, el apego al mundo, es notorio. En conversaciones, cuando ellos están a gusto, cuando ellos están libres, y como que nadie los está observando, cuando empiezan a hablar sobre temas, el mundo, la carne, una mentalidad mundana, carnal, reprobada a los ojos de Dios. Actualmente nosotros vivimos días en los cuales se considera una ofensa cuestionar la conversión de una persona. Pero usted está juzgando. Usted está juzgando. Y siendo que la propia palabra de Dios dice, juzgaos a vosotros mismos, consideraos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y la iglesia también, cuando recibe miembros, no puede recibir a todos los que quieran. Porque si no tendríamos de todo. Así también tenemos ahí la parábola de la red, donde los pescadores salen a pescar, echan las redes, sale de todo. Pero no todo tipo de red, de pez, sube al barco. Se hace una selección. Dice la palabra que muchos creyeron en su nombre, pero creyeron porque vieron señales. O sea, vieron una especie de un mago en Jesús. Herodes decía que tenía hambre, tenía sed, tenía una gran curiosidad de ver a Jesús porque había oído hablar que él hacía señales y esperaba que hiciera alguna. Jesús no le dio ni siquiera una palabra. Se quedó callado. No dijo nada para no despertar falsas expectativas en los hombres. Existe entonces esta terrible posibilidad del autoengaño. Y no son pocos los que dicen, Señor, Señor, Jesús, Jesús. Pero usted ve que esas mismas personas que dicen, Señor, Señor, Jesús, Jesús, y ¡mua!, besos al cielo, son los mismos que en momentos de rabia lanzan palabras que no agradan a Dios. Son las mismas personas que no saben perdonar. O son las mismas personas que tienen sus propios ídolos y altares en las partes más profundas de su alma. Es una realidad en las Escrituras que existen falsas conversiones. Y aquí tenemos un caso típico de ellos. Jesús hizo señales, muchos creyeron en él. Pero el texto luego afirma, pero Jesús no les creyó, porque él sabía lo que había en ellos. En la Biblia nosotros tenemos esta clara advertencia, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre este peligro de dejarse engañar, de venir a Dios por los motivos equivocados. Vamos a llegar al Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice la Biblia claramente que muchos los seguían por causa de los panes y los peces. Nada más que eso. Y cuando él empezó a endurecer el discurso, porque Jesús no tenía hambre de adhesiones a cualquier precio. Jesús nos impresiona a nosotros la forma que él tenía de evangelizar. Si Jesús hoy participase de un seminario de evangelismo, de plantación de iglesia, Jesús era el primero a ser reprobado. Era el primero a ser reprobado. Porque él coloca barreras a las personas. Él no facilita las cosas. Al joven rico, por ejemplo, usted lo ve. ¿Por qué me dices bueno? Ni yo soy bueno. Y le empieza a colocar trabas.
trabas. Finalmente, el comportamiento del hombre revela que él amaba más a su dinero que al propio Salvador. Jesús siempre tenía esta preocupación, esta santa preocupación, que las personas entendieran. Él no quedaba satisfecho con que las personas lloraran, que las personas se arrodillaran. Porque dice la Biblia que el joven rico se arrodilló, vino corriendo, se arrodilló y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero como él ve más allá de lo que vemos nosotros, tocó exactamente donde estaba el problema. El joven no se consideraba pecador, no se consideraba malo, no se consideraba arruinado. Él pensaba que solamente necesitaba instrucción, un pequeño empujoncito y todo estaría bien. Y Jesús realmente lo toma contra la pared y le habla sobre la ley. Y la ley, los mandamientos, le dijo: no, yo ya los cumplí. ¡Wow! Ya los cumpliste. Entonces hagamos la prueba. Hagamos la contraprueba. Mira, haz lo siguiente. Si tú has cumplido los mandamientos, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y después tú me sigues. Después hablamos. Y la Biblia dice que aquel joven entendió el mensaje, bajó su cabeza, se dio la media vuelta y se fue de manos vacías. Porque él amaba más las riquezas de este mundo que la gloria de Dios. Existe pues entonces en la Biblia este fenómeno de las conversiones psicológicas. Solo afecta la mente, pero no el corazón. Tenemos un caso clásico del Nuevo Testamento, Judas Iscariote. La Biblia dice incluso que cuando Jesús llamó a los 12, dice que cuando los envió a predicar, les dio autoridad a los 12. No dice la Biblia que Jesús le dio autoridad a 11 para expulsar demonios, porque había uno que atonillaba al otro lado. A los 12. O sea que Judas también expulsaba demonios y también predicaba, sin siquiera haber nacido de nuevo. Y si usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar a Saúl, que profetizaba. Saúl profetizaba. ¿Hasta qué punto puede una persona avanzar a veces y estar completamente engañada? Tenemos también en el Nuevo Testamento el caso de Simón, el mago, que engañaba a la gente con sus artes mágicas, sus trucos. Y la gente quedaba impresionada. Porque ¿cuál es la persona, hasta hoy incluso, que no se sorprende por una magia, por un arte de magia, que tiene una paloma y le coloca un paño, una paloma que está aleteando ahí, y coloca un pañuelo, y lo tira así, y sale un conejo? ¿Pero cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? La persona queda impresionada. Pero Simón el mago tenía eso. Pero cuando vio lo que estaban haciendo los discípulos, porque él sabía que lo que hacían eran trucos, no era verdadero. Pero cuando vio a los discípulos que realmente por el poder del Espíritu Santo hacían señales, milagros, él dijo: esto es verdadero. Esto es verdadero. ¿Y por cuánto yo podría adquirir el don del Espíritu Santo para que yo también pueda hacer estos milagros? Y dice la Biblia que cuando él vio a los discípulos, creyó. Él creyó y fue bautizado. Pero vea cómo termina lo que dice Pedro cuando él ofrece dinero. Pedro le dice: tú no tienes ni arte ni parte en este negocio, porque tú estás en hiel de amargura. Y clama a Dios, tal vez Él te conceda el arrepentimiento, porque estás en oscuridad. Una persona que creyó, que fue bautizada, que quería al Espíritu Santo, pero que no había nacido de nuevo. Y otro caso clásico que tenemos es lo que acabamos de leer en el devocional de hoy, la parábola del sembrador. 4 tipos de semillas con 4 tipos de suelos. Pero hubo en una, la semilla cayó entre pedregales, entre piedras. ¿Funcionó?
¿Dio resultado? Sí, pero no tenía raíz. Lo que yo le llamo es el tipo de gente o es el tipo de fe que realmente funciona. Dio resultado, ¿no? Creció la planta, ¿no? Creció. Se tornó verde, se tornó, pero no tenía raíz. Son como el pasto que nace en las canaletas, en las bajadas de agua. Está verde, pero cuando llegue el verano se van a secar. Y usted las va a tomar y las va a sacar completas, porque no tienen raíz. Pero en el invierno usted las ve verdes, lindas, maravillosas. Los que creyeron, una parte de la semilla que cayó en pedregales, dice que son aquellos, después el Señor lo explica, son aquellos que reciben la palabra con gozo. Entonces, atento a nosotros que somos predicadores. No se crea el tala, porque de repente usted está predicando y alguien está llorando. La persona puede estar llorando por muchas causas. Otros pueden ver, oh, es su palabra, pero pero no, y cuando usted predica realmente, pero a mí se me conmueven hasta las entrañas. Estos recibieron la palabra con gozo. Dice la Escritura. La semilla que cayó entre pedregales son aquellos, lo explica el Señor, que reciben la palabra, la reciben. Y la reciben con gozo. Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan, tropiezan y abandonan todo. Fe temporal, una conversión espuria, superficial, solo fueron emocionados, solo afectó la mente, nada más que eso, pero el corazón sigue intacto, el corazón sigue lejos de Dios. Vamos a hacer algunas dos aplicaciones prácticas en este punto. Primero, el Señor anteriormente había reprobado la corrupción del templo. La corrupción que había en el culto, Él la reprobó de una forma violenta, como ya lo vimos. Pero Él no solo reprueba ese tipo de corrupción que se había instalado en el culto, en el templo. Él también ahora reprueba un tipo de confesión de fe espuria, superficial. Él rechaza adhesiones superficiales de una persona. En el texto anterior, Él hace una protesta violenta a favor de la santidad de Dios y condena la corrupción en el templo. Pero ahora Él está condenando una fe fácil, una fe que no cuesta nada, una fe que no lleva renuncia, no lleva obediencia, no induce al discipulado. Uno de nuestros profesores en el seminario hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención. Dice, hace él una diferencia entre creyentes y discípulos. Y él dice, creyentes son muchos, hasta el diablo cree. Muchos creen. Santiago va a decir que hasta los demonios creen y van un poco más allá y tiemblan, se estremecen, pero no obedecen. No tienen nada que ver con la cruz de Cristo. Muchos son creyentes, discípulos son pocos. Aquellos que viven el Evangelio a su pinta, a su manera, hay por pilas, pero los que viven el Evangelio según lo que el Señor estableció en su palabra, son muy pocos. El Señor entonces reprueba no solamente la corrupción del culto, también reprueba aquí en este texto la confesión de fe superficial. No, si yo creo en Jesús,
Cuando salgo todas las mañanas digo Jesús, 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 y miro al cielo y miro las nubes, y en las nubes veo la cara de un ángel y me encomiendo a Dios. Y veo las tablas en mi casa, las paredes, y veo una imagen en los nudos de las tablas. Todo me habla de Jesús, de Jesús. Pero pregúntele si esa persona tiene un compromiso real y efectivo con el Señor Jesucristo. Si todas las decisiones que ella toma, importantes, Cristo es consultado. Vea si esa persona, esa misma persona que dice Jesús, Jesús, realmente sabe lo que es la convicción de pecado. Segunda aplicación. El pueblo creyó en Él. ¿Verdad? El pueblo creyó en Cristo. Pero lo trágico es que Cristo no creyó en ellos. ¿Y qué es lo que vale finalmente? ¿Qué es lo que vale? ¿Que yo crea o que Él me crea? Ellos, la multitud, creyó en Él, pero Él no creyó en la multitud. Y dice el texto, Él no confiaba. Cuando Él pasa, el día lunes aproximadamente, la última semana de su vida, el Señor cuando pasa y entra triunfalmente por las calles de Jerusalén, todos están, Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y cantaban y lanzaban las palmeras, las hojas de los árboles para que Él pasara, para que sus pies no se ensuciaran con la tierra. 4 días después, los mismos están diciendo, crucifícale, crucifícale. Es por eso que el Señor nunca se dejó engañar, nunca se engañó, nunca quedó desiludido o sin piso para pisar cuando Judas Iscariote hizo lo que hizo. Él sabía. Él siempre lo dijo, siempre. De todos los que me diste, hay uno, el hijo de perdición. Ninguno, de todos los que me diste, ninguno se perdió. A no ser el hijo de perdición, para que se cumpliese lo que estaba escrito. El Señor nunca se dejó engañar, porque Él conoce el corazón del ser humano. Los descritos en Mateo 7, 21 al 23, era gente activa. Señor, en tu nombre hicimos señales, prodigios y maravillas. ¿Y nosotros qué no podemos decir eso? Pero estos decían, Señor, nosotros hicimos. Sí, ustedes hicieron. Yo sé que ustedes hicieron, pero yo a ustedes no los conozco. ¿Qué hacían en las noches? ¿Qué hacían en las noches? ¿Cuál es la relación que ustedes tenían con el dinero? Sus manos están llenas de sangre. Usted es un pueblo rebelde, corrupto, perverso. Él no se dejó engañar. Qué terrible. Los hombres creyeron en Él, pero Él no creyó en el pueblo, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Para terminar, ¿en qué se basó o en qué se basa esta desconfianza de Jesús en estas conversiones psicológicas? ¿Por qué Jesús no confía? ¿Por qué Jesús es desconfiado? ¿Por qué Jesús mira y mira y mira y mira y mira? ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? ¿Por qué Jesús no se entregó a las masas y dice, yo soy del pueblo, este es mi pueblo, yo soy el verdadero Mesías? ¿Por qué Él no se entrega? ¿Por qué Él no confía? ¿En qué se basa esta postura que Él tiene? Que alguien podría decir es una postura arriesgada, ¿no? Media radical. Él necesita del pueblo. Él no vino a buscar adherentes, pues hay adherentes, pero Él no los quiere. ¿No es una postura media arriesgada? No, no lo es. Él rechazó esta fe superficial, esta confesión fácil, porque este juicio se basa en un conocimiento perfecto, pleno y total que Él tiene de todas las cosas. No se puede engañar a Cristo. No se puede. Él lo ve todo. Nosotros vemos caras. Nosotros no vemos corazones. Usted puede abrazar a una persona y esa persona puede decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante voy a ser tu amigo. Voy a ser
Voy a ser tu padre en la fe. Y el día de mañana, ¡pah!, con sangre, con todo, decepción profunda, queda en el suelo. Pero con Jesús no se puede hacer eso. Porque Él sabe, su conocimiento es cabal, total, perfecto. Eso muestra, nuevamente aquí, Juan lo muestra de una forma indirecta, la divinidad del Señor Jesucristo. Él lo sabe todo. Solo Él puede decir, yo te conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Señor, es que esto y esto. Señor, me fue muy difícil caminar contigo. Señor, tuve muchas tristezas en esta vida. Señor, nunca me pude afirmar verdaderamente. Nunca pude abrazar el Evangelio porque en la iglesia no había amor. Porque mis padres vivían peleando. Porque yo fui educado en la más extrema pobreza. Siempre fue difícil para mí. Pero Jesús dice, yo te conozco. Esas son meras disculpas. Porque hay gente pobre, hay gente que tiene padres separados, hay gente que ha vivido en decepción y otros fueron largados en el mundo, pero igual creyeron y fueron fieles. Meras disculpas. Jesús tiene la autoridad para decir, yo conozco tus obras. ¿Y quién puede argumentar? ¿Y quién puede decir, pero? Yo sé que tú has hecho esto, yo sé que tú has hecho esto, yo sé que tú aborreces a los gays, yo sé que tú aborreces a los nicolaitas, igual que yo. Pero tengo una cosa contra ti. Tú dejaste tu primer amor. Y si Él lo dice, ¿quién puede refutarlo? ¿Quién puede levantar una objeción? Nuestro Señor puede decirnos a nosotros, como le dijo a aquellas iglesias, sí, yo sé que tú eres celoso. Yo sé que tú no aceptas, a ti te hierve la sangre con la teología de la prosperidad. Lo sé. Pero tú perdiste tu primer amor. Yo lo sé. Porque yo te conozco. Yo te conozco así como la palma de mi mano. Y porque Jesús tiene ese conocimiento, es que Él aborda a los pecadores como lo hace la Biblia. Por eso que se entiende el caso, por ejemplo, del joven rico. Porque parece que Jesús como que le puso barreras. Como que le puso así como dificultades. Es porque Él sabía que ese joven tenía una confesión labial, solo intelectual. Pero en el corazón Él amaba el dinero. Amaba las riquezas. Amaba la estética. Amaba el cuerpo y la forma. Y todos los días iba al lago a mirarse en el agua. ¿Alguna arruga? ¿Alguna cana? ¿Cómo estoy? Para impresionar. Él lo sabe todo. Absolutamente todo. A Él no lo podemos engañar. Por eso que Jesús aborda de la forma como lo hace. Es por eso que Jesús después va a llegar a Nicodemos y dice, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo nacer de nuevo? Tú tienes que nacer de nuevo. Más adelante se junta con una mujer. Dile a tu marido que venga. No tengo marido. Claro que no tienes marido. Porque ya has tenido 5 y el que tiene no es tuyo. Maestro, eso muestra que Él tiene el conocimiento perfecto. Y si a veces en la Biblia Él nos habla duro, es porque Él sabe con quién está tratando. ¿En qué se basa entonces la desconfianza del Señor? En su conocimiento pleno. El mismo ojo, o los mismos ojos que vieron la piedad de Natanael debajo de una higuera, son los mismos ojos que vieron la corrupción del templo. Son los mismos ojos que ven el corazón duro de estos que adherieron a la fe. Son los mismos ojos que van a ver el estado trágico en el cual se encuentra Nicodemo. Son los mismos ojos que van a ver la gran pecaminosidad de la mujer samaritana. Son los mismos ojos que van a ver en Pedro la incredulidad. Cuando lo mira y le dice, Pedro,
Cuando Pedro dice, esta noche todos se escandalizarán de mí y todos me van a abandonar. Pedro dice, ¿cómo, Señor? Nunca. Yo muero, Señor, por ti. Yo muero. El Señor le dijo, Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, 2 veces tú me habrás negado 3. No, Señor. Tal cual. Porque Él tiene un conocimiento pleno y perfecto. Es por eso que a veces Él es severo. Es por eso que Él a veces es duro. Y también a veces Él es extremadamente tierno, misericordioso y compasivo. Porque cuando una mujer entra a la cena sin pedirle permiso a nadie, se arrodilla, llora, se le vienen todos sus fracasos a la mente y se compara con la gloria, con la santidad de Cristo. Ella solo llora profusamente y Él no le dice nada. Solamente le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Vete en paz y no peques más. Pero al lado estaba Simón, el fariseo, que estaba, si este hombre fuese profeta, no aceptaría a esta mujer, que es pecadora. Y él no lo era. Y Jesús, como ve el corazón, llega y dice, Simón, tengo una cosa que decirte. Y él, tan educadamente, di, maestro. Y le lanza una mini parábola. Y después aplica. Llegué acá, no me diste agua, no me besaste, no me diste el mejor lugar. Pero esta mujer no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas. Vete en paz. ¿Y qué le dijo a Simón? Nada. Y si Cristo no dice nada, eso es terrible. Llegar al cielo y usted esté ahí. Y Jesús te mira. Y le dice a los demás, venid, benditos de mi Padre, venid. Y tú, cuando llegas allá, temblando como vara verde, temblando como retamillo en el viento. Y Él te mira. ¿Qué pasa el siguiente? Sería terrible. Sus palabras, la forma de tratar con la gente, se debe a que Él tiene el conocimiento perfecto. Y nunca Él dijo, uy, me equivoqué, fui muy duro, me equivoqué. Nunca. Porque Él sabía lo que hay en el hombre. Quiero terminar porque he hablado la parte negativa de esto, la conversión psicológica, que solamente afecta a la mente. Pero ¿cómo ocurre entonces una conversión? Usted me dice, me puede entonces preguntar, pero pastor, me quiero ir de aquí y no me quiero ir con esta sensación de que mi salvación o mi fe es espuria, es falsa, es superficial. ¿Cómo puedo tener la seguridad de que mi salvación es verdadera? Que yo he creído realmente en Cristo. ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Bueno, primero, usted ya sabe cómo no creer. Que el Evangelio solo afecte mi mente. Solo mi mente nada más. Y cuando hablo con los hermanos, hablo como hermano. Soy el creyente camaleón. De acuerdo con las circunstancias. Hablo con el pastor, hablo con un diácono, hablo con un hermano, pero hablo con un mundano. Hablo con una mujer mundana que no sabe hablar otra cosa, no ser cosas de este mundo, vanas. Igual, hablo igual que ella. Entonces ya sabemos cómo no creer. Esa fe fácil. Esa la rechaza el Señor. Tú no puedes ser salvo si solamente crees que Jesús existió. La verdadera fe exige algo más que eso, para que no te vayas al infierno. Y escúchame bien, yo no estoy bromeando, ni te estoy asustando.
si tú te mueres en este mundo, si tú te cuelgas, si tú te matas, si tú vives hasta los 80 años de espaldas dadas hacia Dios, el día que tú te mueras, tú te vas al infierno. Tú te vas a ir al infierno. Te va a agarrar el diablo y los demonios por los pies. Y te van a hundir en las profundidades del lago de fuego, que es infinitamente peor que un volcán en erupción. Pero ¿qué hacer para que no ocurra eso? Primero, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Y tienes que arrepentirte de todos tus fracasos. Porque debes reconocer que tú has ofendido a Dios. Tú no eres una buena persona. Jesús dijo, vosotros sois malos. Y siendo malos, sabéis dar buenas cosas. No es porque tú seas una buena mamá, es porque tú seas una buena persona a los ojos de Dios. Porque Jesús lo dijo, hasta los malos, las mamás malas dan de mamar. Las mamás malas también alimentan y cuidan a sus hijos. Tienen este sentimiento protector. Así que no te agarres de eso. No, yo soy una buena persona. Yo no le hago el mal a nadie. El problema es que nosotros hemos ofendido la ley de Dios. Hemos ofendido a Dios. Y para que seamos verdaderamente salvos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de todos nuestros pecados y fracasos. Debemos reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos atropellado su ley expresada en los 10 mandamientos, uno por uno, los hemos quebrantado, los hemos atropellado, los hemos vapuleado. Debemos reconocer que amamos y que tú amas más tus propios deseos personales que la gloria de Dios. Tan egoísta eres, que para satisfacer tus deseos personales, si es necesario entrar en la boca de un cañón, lo haces. Con tal que tú seas satisfecho. Eso lo decía Shakespeare. Hay hombres en su estado de locura, para satisfacer sus deseos personales, si tienen que entrar en la boca de un cañón, lo hacen. Sabiendo que a cualquier hora puede reventar eso. No están ni ahí. Porque son egoístas. Son materialistas. Tienen una mentalidad mundana, carnal. Reconoce que tu problema se llama rebelión. Que nosotros somos rebeldes. Que nosotros rechazamos a Dios. Rechazamos su ley. No nos gusta Dios. Si pudiéramos, si pudieran los hombres, matarían a Dios. Y harían una gran fiesta si se anunciase comprobadamente la noticia, Dios no existe. Porque si Dios no existe, haría todo lo que quiero. Todo lo que quiero lo haría. Porque no habría nada que me prohíba. No hay nada que me diga, tú vas a tener que prestar cuenta de lo que estás haciendo. Tú vas a ser juzgado. La conciencia del hombre acusa, zapatea, cuando el hombre hace el mal. Porque esa conciencia fue puesta por Dios en la mente del hombre. Los hombres amarían que Dios no existiera. Entonces habrían romances, hombres con hombres, mujeres con mujeres, perros con perros, hombres con perros, como sea. Lo importante es ser feliz. Ya que no hay Dios, podemos hacer todo lo que queremos. Eso es porque eres rebelde. Rebelde a su ley, rebelde a su palabra, rebelde a su existencia. Él dice, venid pecadores, venid, arrepentidos, dejen sus pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que someterme a Él? ¿Por qué tengo que arrodillarme delante de Él? Porque no quiero, yo quiero ser libre, quiero vivir mi vida, no darle satisfacción a nadie. Eres rebelde y de eso tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes y mueres en la rebelión, te vas al infierno, igual a hacerle compañía a Friedrich Nietzsche, nieto, hijo de pastor, rebelde como nadie, tenía odio de Dios, odio a la Biblia,
escribió la obra Dios está muerto o El Anticristo. Y este Nietzsche murió en las calles de Turín. Sus últimos 11 años de su vida murió en las calles de Turín como un perro, loco, absolutamente loco. Y él es el gran pensador que causa una enorme influencia en las universidades, donde se exalta la inexistencia de Dios. Rebelde, rebelde. ¿Y cómo termina un rebelde? ¿Cómo termina un incrédulo? ¿Cómo sale de este mundo un hombre? Si llega hasta dar miedo verlos en el ataúd. Se fueron en enemistad con Dios. ¿Cómo creer verdaderamente? ¿Cómo creer? Tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados y de todas tus iniquidades. Segundo, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo, como tu Señor, como tu Salvador. Tenerlo como Salvador y como Señor, porque Jesús cumplió la ley. Y Él imputa su justicia a todo aquel que cree en Él, porque tus obras no sirven de nada. Tus obras son como cuerdas de arena mojada para llegar a Dios. Tú no puedes llegar a Dios y ser aprobado por Él por causa de tus obras, que están todas manchadas por el pecado. Tú no puedes ser aceptable a los ojos de Dios fuera del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os aliviaré. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú, para que seas salvo, tienes que arrepentirte y luego tienes que creer en el Señor Jesucristo, ir a Él, ir a la cruz y abandonar tu mochila de pecados y recibir el perdón que viene de aquella mirada gloriosa que Él nos da desde el Calvario. Creer en Cristo no es solamente creer que Él existió, como existió Higgins, como existió Pratt. Creer en Cristo es someterse a Él. Y estar todos los días, lo que voy a hacer hoy agrada a Dios. Mis palabras y pensamientos agradan a Dios. Todo lo que veo en el celular agrada a Dios. Quiero conocer a una persona para relacionarme con ella, pero ¿eso agrada a Dios? Las decisiones que voy a tomar, la profesión que quiero estudiar, ¿agrada a Dios? Si tú haces eso es porque tú te estás sometiendo. A ti te interesa la opinión de Él. Eso es creer en Cristo. Creer en Cristo es caminar con Él, confiar plenamente en Él, renunciar al mundo, al pecado, dejar todo, incluso la propia vida, para seguir y vivir la vida del Señor Jesucristo. Tú tienes que rendir tu corazón a Cristo y decir, basta ya de tantos porrazos, basta ya de tantos fracasos, basta ya de tanta depresión, de tanto vacío, de no encontrarle sentido a la vida. Me rindo a Cristo Jesús. Ahí en ese día tú tienes que abandonar todas las armas de tu rebelión. Todo lo tienes que quemar todo. Dice la Biblia que muchos que creyeron, se arrepintieron y creyeron, quemaron todos los libros de brujería. Quemaron todo lo que es rock, metal, todo lo que ofende a Dios, lo quemaron. Eso es rendirse a Él. Eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él acepta. Y nada menos que eso. Él quiere tu corazón. Acepta los términos de paz que Él ha establecido en su palabra en la cruz del Calvario y serás salvo. Usted puede decirme, tú que eres joven, puede decir, pero es una lata, ¿sabe? Pastor, ¿sabe que soy sincero con usted? Es una lata el Evangelio. Es una lata someterse a Cristo. A tus ojos, porque estás ciego, porque eres rebelde. Pero ¿sabes qué? Cuando uno se entrega a Cristo, nos embarga una paz que excede a todo entendimiento. No se puede explicar. Yo ya perdí a mi mamá. Mi mamá murió y fue el peor golpe de la vida. Verla en un ataúd y incluso
ni pude estar presente. Rechazado, pateado, juzgado, considerado como el peor de los pastores. Todo eso, pero nada de eso se compara cuando fui perdonado, lavado por la sangre del Cordero. Puede pasar todo eso y estoy en pie, estoy firme, porque el Señor proporciona una paz que excede a todo. No se compara. Yo digo, a veces pienso, cosas hermosas que me pasaron en esta vida. Matrimonio, conocer a una mujer que me ame, que me quiera, maravilloso. Ser papá, entrar al ministerio, tener hermanos en la fe, tener a un hijo en los brazos, tener a un nieto, a nietos en los brazos. Maravilloso, pero nada se compara con el Señor Jesucristo. Una paz que excede a todo entendimiento. Y cuando yo me muera un día y mis ojos se cierren para este mundo, habrá una mano que me ha de coger y llevarme a las mansiones celestiales. No por lo que hice, no por mis esfuerzos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena entregarse a Cristo. Vale la pena entregar todo por Él. Vale la pena que tú, que tienes 12, 13, 14, 15 años, te entregues a Cristo. Que no sufras en este mundo de pecado y de maldad. ¿O tú encuentras bonito vivir una vida de carrete? ¿Encuentras bonito gastar dinero en cosas que no llenan? ¿Encuentras bonito eso? Ve cómo está el mundo. Ve cómo está la sociedad cayéndose a pedazos porque han rechazado al Hijo de Dios. Lo más glorioso que nos pudo haber pasado a los creyentes verdaderos fue haber conocido a Cristo. Y nos arrepentimos todos los días de no haberlo conocido antes. ¿Cómo fui capaz de haber vivido en el mundo? ¿Cómo fui capaz de haberme metido en problemas? Porque no conocía a Dios. No tenía temor. Ofendí, maltraté, tomé lo que no era mío. Hice las de Kiko y Caco. Pero porque era incrédulo, porque no creía. Pero hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿En tu corazón hay fe verdadera? ¿Confías en Cristo Jesús? Aquellos que me escuchan hoy y que no quieren nacer de nuevo, va a haber un día en que van a anhelar nunca haber nacido. Y van a decir como Job, maldito el día en que nací, porque ahora me voy al infierno. Y nunca más veré a mi padre y a mi madre. Nunca más veré a estos hermanos de la iglesia. Nunca más. Ahora pasan siglos y siglos y siglos y más siglos. Y es tormento eterno en el infierno. Como en el primer día. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de creer. Hoy es el día de entregarse a Cristo. No te estoy hablando de la iglesia. No te estoy hablando de la iglesia bautista reformada. Te estoy hablando de Cristo. Es Él el que te puede salvar y perdonar y darle sentido a tu vida. Apuesto que tú has decidido o has pensado matarte, quitarte la vida. ¿O no? Un vacío tamaño. Eso es porque tú no tienes a Cristo. Pero si tú hoy te arrepientes y vienes a Él, Él te perdonará y te hará una nueva criatura. Y si tú has nacido de nuevo, puede que estés enfermo, puede ser que tú estés solo, puede ser que tú seas pobre, puede ser que tú tengas N cantidad de enemigos. Pero si tú eres y has nacido de nuevo, tú eres el más feliz de los hombres. Y puede venir todo lo que venga. No tememos, porque Él está con nosotros. Y como dijo John Wesley, lo mejor de todo esto, que en todas las tribulaciones que hemos pasado, lo mejor de todo es que el Señor está con nosotros. Y si coloco de noche mi cabeza sobre la almohada y no despierto más, porque ustedes sabrán dónde estoy.
en los brazos eternos de un Salvador que no cambia jamás. Cristo está hoy entre nosotros y nos llama a creer verdaderamente, no de labios, no de una forma superficial. Aquí las alabanzas y en la casa la cumbia llega a arder, hasta que arde la cosa. Esas músicas que ofenden a Dios, que ultrajan la dignidad de la mujer. No, abraza el Evangelio, de verdad. Y todos tus vacíos van a ser llenados por la gracia del Señor. Y tener a Cristo es mejor que tener 1000 mundos. Es mucho más que eso. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, fiel, verdadera, digna de ser recibida por aquellos que la oyen. Nos entregamos a ti, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y si hemos creído de una forma equivocada, superficial, vana, y nuestro corazón aún está inclinado a las cosas de este mundo, perdónanos, Señor. Y te ruego por aquellos que aún no han nacido de nuevo, que hoy les pueda brillar la luz del Evangelio. Y que estas palabras no los dejen tranquilos hasta que se reconcilien contigo, hasta que sean salvos, hasta que vean la luz de Cristo. Fortalécenos a los que ya hemos creído. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu palabra. Y todas nuestras tribulaciones, tristezas, enfermedades, las dejamos a tus pies y confiamos en ti. También rogamos por nuestros familiares que aún no son cristianos y que nos causan tanta tristeza y preocupación cuando los vemos cómo viven, como si no hubiese Dios, como si no existiera juicio, como si no existiera el infierno. Señor, salva a nuestros familiares. Sería un terrible dolor para nosotros saber que se fueron en rebeldía contra ti, Señor. Conviértelos. No hay nada que pueda detener tu poder sobre ellos. Porque nosotros también estuvimos extraviados. También fuimos rebeldes. También vivimos en el mundo. También hicimos cosas malas. Y fuimos alcanzados por la gracia. Que así también tú lo puedas hacer con nuestros familiares. Con mi padre, mis hermanos, mis tíos, sobrinos, hijos, vecinos. Señor, ten compasión y que nosotros seamos también una luz de esperanza en la vida de ellos, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.